Bueno, pasaron las elecciones provinciales, se avisora lo que pueden llegar a ser las PASO, también las elecciones para presidente de la Nación, y es muy probable también que un balotaje, según nuestras leyes electorales de la República Argentina. Walter Berarducci, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. No, el agradecido soy yo y gracias por ser parte de tu programa. Bueno, ¿cómo ha vivido las elecciones en la provincia de Tucumán? Han sido elecciones más tranquilas que las del 2015, pero igual han tenido muchas críticas. No, pero fue muy intensa. Acá en San Miguel de Tucumán fue muy intensa, atento a que el oficialismo provincial jugó muy fuerte con los recursos provinciales, con un aparato clientelar muy importante, pero bueno, nosotros confiados en el candidato que llevamos, que tenemos, que es el intendente Germán Alfaro, y también confiados en la gestión que se hizo durante los tres años y medio antes de las elecciones. Así que supimos afrontar y enfrentar ese aparato al que nos tiene acostumbrado la provincia, ¿no? Pero confiados en que el vecino, el ciudadano, reconoció en Germán Alfaro los 3 años y medio de gestión, y sobre todo en el contexto nacional y provincial que se desarrolló, ¿no? Creo, con orgullo decimos, uno de los pocos municipios en la provincia que generó obras, generó servicios, generó una impronta, por ejemplo, con el boleto estudiantil gratuito, con el boleto universitario, así siempre marcando hechos políticos que beneficiaron directamente a los vecinos de San Miguel de Tucumán. Habla de aparato. En el 2015, Daniel Scioli pierde unas elecciones a presidente de la Nación contando con el aparato a su favor. Y Germán Alfaro gana, en este caso, la intendencia nuevamente de San Miguel de Tucumán, siendo que no forma parte del aparato del gobierno provincial. ¿Ya no sirve el aparato o es una era de propuestas, de partidos, de ideas? Es un mix, y yo creo que Tucumán siempre llega... Los efectos llegan un poco retrasados, ¿no? Pero el aparato es importante, pero no es determinante. No es determinante. Lo que sí tenés que tener un buen candidato, un antecedente, tenés que tener propuestas, tenés que tener todos los elementos necesarios. Si vos me decís, quien te habla, yo nunca entregué un bolsón, un módulo, una ayuda, porque creo que lo que tenemos que hacer es recuperar la política y sobre todo en Tucumán, recuperar la discusión política, recuperar el intercambio de ideas, de propuestas, de proyectos. Así que en ese sentido y en Tucumán, a nivel nacional te das cuenta que es importante tenerlo, pero que no es determinante. Cuando el electorado y el ciudadano dice basta o te acompaña hasta determinado momento, no hay aparato que vuelque esa voluntad. Y en eso hay que ser muy respetuoso también, ¿no? Esta mañana estuve en un programa y también lo dije, yo creo que tenemos que escuchar el voto de la ciudadanía. En las elecciones provinciales, si bien el triunfo de la fórmula gobernador y vice fue muy importante, vos tenés que fijarte en los determinados acoples del Ejecutivo Provincial, donde eran ministros y ministerios atrás del candidato, no tuvieron el apoyo de la gente. Entonces también es un llamado de atención, porque muchas veces un triunfo te borra o va delegando o relegando, mejor dicho, las autocríticas. Creo que tenés que tener una visión y una autocrítica de por qué y los performances de cada uno de los candidatos también en las elecciones, ¿no es cierto? Ahora, si contextualizamos lo que han sido las elecciones en la provincia de Tucumán, los politólogos hablan de un triunfo peronista. Y a la hora de ver las alianzas a nivel nacional, también estamos viendo que las principales fórmulas tienen en su conformación algún peronista. ¿El peronismo es la salida, es la respuesta, es en quien confía la gente? ¿Qué análisis tiene al respecto? Mira, la visión que tengo, las elecciones provinciales en la mayoría, salvo la última que tuvimos en Santa Fe, ganaron los oficialismos. Sin importar el color, sino que ganaron los oficialismos. Así que hay un reconocimiento de la gente a la gestión, sea de derecha, de izquierda, radical, peronista, Cambiemos. Entonces es también la demanda generalizada del electorado y el ciudadano: gestión, claro, servicio, obra, beneficio. Y creo que eso es lo que se tiene en cuenta. Y también en la nación, vos me decís, y seguramente también va a pesar la gestión.
a favor o en contra. Depende, siempre el sprint final depende cómo va a ser de parte de la nación, pero uno que conforme ese espacio estás confiado de que va a ser avalar la propuesta, el proyecto con sus errores, sus desaciertos, pero creo que hay una decisión muy clara por lo que uno viene sintiendo de no volver al pasado, ¿no? De no volver a una línea dura del kirchnerismo que tanto daño hizo a la Argentina y que demostró que fue un sector de la dirigencia política que desgraciadamente lo único que hizo fue saquearlo al país. Y esto lo digo, no lo dice Walter Berarducci, lo están diciendo las sentencias judiciales de los tribunales nacionales, llámese Vudú, llámese Jaime, llámese López, el último que está, la tenemos sentada en el banquillo a la expresidenta. Es decir, yo creo que eso también podemos estar en situaciones económicas y financieras complejas, complicadas, pero también al momento de definir quién es uno y quién es otro, también el ciudadano lo va a saber hacer, ¿no es cierto? ¿Y dónde lo vemos en este cuadro al intendente Germán Alfaro? Se habla de no volver justamente a un pasado netamente kirchnerista, pero al mismo tiempo cuando se lo relacionó con Mauricio Macri en estas elecciones, muchos carteles decían, inclusive Alfaro es Macri, dijo que no, que tampoco Alfaro era Macri. No, ¿Cuál es el análisis? Lo que dijo Alfaro puntualmente es que nosotros conformamos un espacio heterogéneo en el cual nosotros somos un aliado a nivel nacional, pero manteniendo nuestra identidad, manteniendo dentro del espacio que es heterogéneo en cuanto a su conformación ideológica, partidaria, manteniendo la autocrítica, porque si no toleramos la autocrítica, estamos haciendo kirchnerismo. Acá no hay un pensamiento único. Así como yo te resaltaba recién, por ejemplo, la recuperación de la institucionalidad a nivel nacional, tampoco tengo que dejar de remarcar el incremento tarifario que fue desmedido, fue desproporcionado para la realidad económica de todos los argentinos, seguramente respondiendo a pautas netamente económicas y financieras, pero desconociendo una realidad social y económica de los usuarios, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, Germán y el intendente fue muy claro: yo pertenezco a este espacio, pero también tengo una visión y tengo una forma de gestionar que no coincide en algunas materias con la nacional, y eso no implica irse del espacio, sino tener posiciones, plasmarlas y decirlas, ¿no es cierto? Yo creo que acá no es que es todo sin beneficio de inventario, sino que cuando uno pertenece en un espacio político y hace política, así como el consenso es importante para la construcción, el disenso también es importante para la república y la democracia. Entonces, en ese sentido, no porque uno haga una crítica a determinadas acciones u obras de gobierno, quiere decir que está enfrentado, sino que aporta su visión, y bueno, ya el que tiene la responsabilidad legal, institucional de gestionar, será el que tome las decisiones correctivas o no que considere oportuno. Nuestro programa radial cuenta con un espacio que se llama el ping pong de preguntas y respuestas. Soy medio malo para el ping-pong. Tiene que ser rápido. Le voy a hacer una pregunta y usted me responde lo primero que viene a su mente sin argumentar. Sin argumentar. Sin argumentar. ¿Por sí o por no? Por sí, por no, o lo más escueto posible. Bien. Eligieron a Silvia Elías de Pérez como la candidata a gobernadora de este espacio. ¿Se equivocaron? No. ¿La culpa de perder la gobernación, y hablamos de Silvia, es de Alfaro? No. Si me disculpas, yo creo que toda derrota electoral, lo primero que te tenés que notificar es hacer una autocrítica. Y en la autocrítica se verán los errores, los aciertos, las virtudes para poder corregirla. Pero creo que trasladar una derrota a terceros es no tener la altura de hacer una autocrítica suficiente y de no acatar los resultados de las urnas. Acá cuando uno se va a una elección, o se gana o se pierde. Está dentro de las posibilidades. Entonces creo que eso es lo que tenemos que hacer como espacio. ¿Qué pasa? Que la oposición en Tucumán
no le da una alternativa tal vez creíble al electorado. No importa los hombres, ni los nombres. Lo que importa es que las propuestas aparentemente no son seducibles para el electorado. Y esa es la primera autocrítica que creo que tenemos que hacer. ¿Habrá cambios en el gabinete de Germán Alfaro para los próximos años? ¿Qué opina? Y sí. De hecho, quien te habla, el secretario de gobierno, se tiene que ir, pero... Va a estar en la legislatura. En la legislatura provincial, seguro. Y bueno, creo que todo cambio en el gabinete es necesario, oportuno para las renovaciones de perfiles, ideas y proyectos a realizar en el municipio. Es saludable los cambios. A su criterio, ¿quién fue el mejor candidato de esta elección en el 2019? ¿En la provincia? Sí. Y lo dicen los números, fue el intendente Germán Alfaro. Walter Berarducci, muchísimas gracias por esta comunicación, por esta charla, ha sido muy, muy amable. Muchas gracias a vos y obviamente un abrazo y saludo a toda tu audiencia.